Hola, otra vez. El día de hoy les quiero hablar de un autor que a mí me gusta mucho, que se llama Haruki Murakami. No voy a hablar de un libro en específico, quiero hablar de el mundo de Haruki Murakami. Bueno, para empezar, quienes no lo conozcan, es un autor japonés. Sigue vivo, a la fecha tiene 71 años. Y radica entre Japón y Estados Unidos, que son cosas que se reflejan muchísimo en sus novelas o en sus cuentos cortos. Ahora, ¿cómo empecé yo a leer a Haruki Murakami? Fue gracias a mi hermano. Mi hermano empezó con los libros de Tokyo Blues / Norwegian Wood y Baila, Baila, Baila. Eso, bueno, el de Baila, Baila, Baila no lo he leído yo, pero yo en particular empecé con el de Sputnik, mi amor. Y de alguna manera ese libro en particular fue el que me enamoró de Haruki Murakami, en especial por este cierto tinte de realismo mágico, pero al mismo tiempo son personajes muy melancólicos. Hay personas que podrían verlo como algo muy monótono, pero como dije en el video anterior, en el video de introducción, los autores tienden a reflejar parte de sí mismos en sus personajes, y a mí me parece que, bueno, por lo poco que se sabe de la vida de Haruki Murakami, pues me parece que él es una persona muy melancólica. En algunos de los datos curiosos es que él no da muchas entrevistas, no habla mucho de su vida privada, y su vida privada la mantiene privada, que yo siento que es lo que todos deberíamos hacer. Pero bueno, una de las frases que se me han quedado más de todos los libros de Murakami y que tiende a repetir, no en todos los libros, pero en al menos 2 de sus libros repite esta frase, es: camina lento y toma mucha agua. Por eso, por eso muchas personas que me conocen saben que les digo, toma mucha agua, pero porque es algo que se volvió muy mío, como una, digamos, una broma interna. Y creo que la ventaja que existe dentro del mundo de Haruki Murakami es que hay personajes alegres, hay personajes comunes, hay personajes con los que te puedes identificar, hay personajes a los que puedes odiar, a los que puedes decir, bueno, ¿qué le pasa? O sea, puede cambiar su vida y no lo hace. Hay personajes muy melancólicos. En general, de los libros que he leído de él, que son más o menos, vamos a ponerle que 5, no sé la cantidad exacta, pero los libros que he podido leer de él me ha dado esa impresión, que son personajes muy melancólicos y son personajes muy comunes. Incluso dentro de su narrativa los describe como personas nada atractivas, pero a él le parecen atractivas. Y creo que una de las cosas que me parecen más increíbles de este autor y de toda su narrativa, de todo este mundo de personajes tan melancólicos, es principalmente la naturaleza real de los personajes. ¿A qué me refiero con esto? Usualmente, muchos autores utilizan este factor de atracción física para poder darle un atractivo a la pobreza narrativa, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con esto? Describen a sus personajes de una manera idílica, no de una manera realista. Y los personajes de Murakami son personas
como todos nosotros, tienen errores, hacen estupideces, no son perfectos, no tienen rasgos físicos que los hagan resaltar dentro de la sociedad, no son muy guapos, no son muy inteligentes, son personas comunes. Entonces eso es lo que a mí en particular me ha gustado tanto de Haruki Murakami, es que con cualquiera de sus personajes te puedes identificar. Mi libro favorito de él antes era el de Sputnik, mi amor, pero ahora considero que no tengo uno favorito. ¿Por dónde empezar a leer sus libros? Yo creo con el de Sauce Ciego, Mujer Dormida. Es una compilación de algunos de sus cuentos, porque ha escrito muchos cuentos. Tiene, hasta donde yo recuerdo, 2 compilaciones de cuentos. Es complicado leerlo si te cierras al mundo. Y otra de sus particularidades es que le gusta mucho el jazz. Entonces menciona muchísimas piezas de música clásica, autores de música jazz o simplemente músicos de música jazz. Que, por ejemplo, a mí me gusta la música jazz, pero desconozco mucho de todo eso. Desconozco de artistas, de cómo se componen canciones, y él tiene más o menos una idea de cómo se dan esas cosas. Y es muy interesante el conocer un mundo diferente al que tú vives. Yo no sé absolutamente nada de música, lo poquito que sé es porque tengo algunos amigos que estudian música, que saben tocar instrumentos, pero en realidad yo no sé nada de música. Y es entrar en un mundo diferente, es entrar en un Japón real, no idílico, no el que vemos en animes, no el que vemos en películas, no el que idealizamos, sino en un Japón que ve un japonés, no en un Japón que ve un extranjero. Y creo que esa sería una de las razones por las cuales yo les recomendaría animarse a leer algún libro de Murakami. También es válido que no les guste, porque hay muchísimas personas que lo critican mucho, le dicen el eterno nominado a Nobel, creo, entre la comunidad de literatura. Se burlan mucho de él, lo comparan con Paulo Coelho, pero en cuestión de libros, de autores, una recomendación que yo les haría es que no se cierran a los nuevos autores o que no se cierran a ciertos autores porque ciertas personas tienen conceptos o preconceptos de ellos, ¿no? Por ejemplo, yo cuando empecé a leer vi que odiaban muchas personas a Paulo Coelho. Sigo sin entender por qué. Me imagino que es porque, o al menos por lo que he podido, digamos, saber o conocer, es que sus libros se componen de algo así como autoayuda o tipo coaching, que entendería por qué los odian. Pero en realidad nunca he leído una de sus obras. Tengo la fortuna de que mi mamá tenía un libro de él y lo tengo en espera. Planeo leerlo. ¿Cuándo? No sé. Pero planeo leerlo en algún momento. Y pues básicamente haciendo un pequeño wrap-up de toda esta bladera que hice, es que no se cierran a leer autores nada más porque leen ciertas críticas de pues algunas personas. Yo creo que el dicho mexicano que dice si el río suena es porque piedras lleva tiene mucha razón. Sí, hay libros que son muy malos, pero a pesar de que son malos, hay personas a las que les gusta. Hay autores que pues no son muy populares, pero hay personas a las que les gusta. Para todo tipo de gustos, para todo tipo de cosas hay
autores, hay libros, hay historias. Y pues sí, esa sería mi recomendación. Al final, no se cierran a nada. Si les gustan las historias melancólicas, si les gustan los personajes pues más comunes, más normales, pues anímense a ver perdón, a leer algún libro de Murakami. Si sus personajes son sumamente nostálgicos, la vibra casi siempre es un poco triste, como si fuera, digamos, un día lluvioso. Pero es uno de los autores más reales, más transparentes que he podido encontrar en el poquito tiempo que llevo leyendo. Y sigue siendo mis favoritos, a pesar de que no he leído muchos. Tengo muchísimos libros de él que todavía tengo por leer, pero pues de poco a poco les iré contando cuáles han sido mis favoritos. Y pues básicamente quería darles una generalización del trabajo de Murakami y espero que les sirva de algo. Y ya, eso es todo.